Hola, bienvenidos a un nuevo Tutomate. En el tutorial de hoy veremos qué operaciones podemos hacer con los sucesos de un experimento aleatorio. A lo largo del tutorial estudiaremos 4 tipos de operaciones. La primera que vamos a ver es la unión. La unión se representa con ese símbolo que veis que es similar a una U. Por ejemplo, esa expresión se leería A unión B. Veamos ahora cómo se calcula. Para ello necesitamos algunos ejemplos. Consideremos en el experimento que consiste en lanzar un dado, por ejemplo, el suceso A, obtener número par, que está formado por 2, 4 y 6, el suceso B, obtener número primo, que lo integran 2, 3 y 5, y por último el suceso C, obtener un número mayor que 3, que está compuesto por 4, 5 y 6. Pues bien, calculemos por ejemplo A unión B. ¿Qué elementos tengo que incluir en la unión? Pues estarían todos aquellos que o bien están en A, o bien están en B, o bien están en los dos sucesos a la vez. Así tendríamos el 2 que está en A y también en B, el 3 que está en B, el 4 que está en A, el 5 que está en B y finalmente el 6 que está en A. Veamos otro ejemplo, A unión C. Repito que está formado por los elementos que o bien están en A, o bien están en C, o bien están en los dos a la vez. Así tenemos que poner dentro de las llaves el 2 que está en A, el 4 que está tanto en A como en C, el 5 que está en C y el 6 que está tanto en A como en C. Bien, hasta ahora hemos visto cómo se representa la unión y cómo se calcula. Veamos ahora cómo se lee. La unión se sustituye en el lenguaje habitual por la palabra o. Así, A unión B se leería obtener número par o número primo. Del mismo modo, A unión C se leería obtener número par o número mayor que 3. Vamos con la segunda operación con sucesos, la intersección. Se representa con ese símbolo que veis que es una U invertida. Por ejemplo, esa expresión se leería A intersección B. Veamos ahora cómo se calcula. Tomaremos para los ejemplos los mismos sucesos que vimos antes. Pues bien, calculemos por ejemplo A intersección B. ¿Qué elementos tengo que incluir en la intersección? Pues estarían todos aquellos números que coinciden en los dos sucesos, es decir, los números que se repiten. Echando un vistazo a A y a B, vemos que el único número que se repite es el 2. Ese sería la intersección. Veamos otro ejemplo. A intersección C. Los únicos elementos repetidos en A y en C son el 4 y el 6. Hemos visto cómo se representa la intersección, cómo se calcula. Veamos ahora cómo se lee. En el lenguaje habitual se reconoce la intersección por la palabra y. Así, A intersección B se leería obtener número par y número primo. Y A intersección C sería obtener número par y número mayor que 3. Siguiente operación, la diferencia. Se representa con el símbolo menos. Veamos cómo se calcula. Tomaremos también para los ejemplos los mismos sucesos que vimos antes, A, B y C, y calcularemos, por ejemplo, A menos B. ¿Qué elementos se incluyen en la diferencia? Pues estarían todos aquellos números que están en A, pero no están en B. Así que lo que haremos es escribir todos los elementos que están en A, el 2, el 4 y el 6, y quitar de estos 3 los que también están en B. Vemos que el único de los 3 que también está en B es el 2. Lo quitamos y los que quedan, el 4 y el 6, serían la diferencia, A menos B. Calculemos ahora C menos A. Como antes, copiamos los elementos de C, que son 4, 5 y 6, y quitamos de estos 3 los que también están en A. Es decir, quitaremos el 4 y el 6. Nos quedará en este caso solamente el 5. Repasamos. Hemos visto cómo se representa la diferencia, cómo se calcula. ¿Cómo se lee? Pues la diferencia se leerá, pero no, o bien y no. Por ejemplo, A menos B
sería obtener número par, pero no primo. Y C menos A sería obtener un número mayor que 3, pero no par. Nos queda una última operación con sucesos, el complementario. Es un poco diferente a los anteriores, puesto que tanto la unión como la intersección como la diferencia utilizaban dos sucesos. En cambio, hablamos del complementario de un solo suceso. Por ejemplo, el complementario de A, que se representa, como veis en pantalla, colocándole una barra por encima. ¿Cómo se calcula? Es la más sencilla de todas las operaciones. Hagamos, por ejemplo, el complementario de A. Este suceso lo forman todos aquellos elementos del espacio muestral que no están en A, es decir, los que faltan. A está formado por 2, 4 y 6, faltan 1, 3 y 5. Siguiendo la misma lógica, el complementario de B estaría formado por 1, 4 y 6, puesto que son los números del espacio muestral que faltan en B. Para terminar, ¿cómo se leería? Pues en el lenguaje habitual, el complementario se sustituye por la palabra no. Así, el contrario de A sería no obtener número par y el contrario de B se leería no obtener número primo. Pues bien, nada más. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero haberos servido de ayuda y nos vemos en el siguiente.